Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amada iglesia? Es un gusto, un gozo, un privilegio poder estar con ustedes para compartir este tiempo. Qué bueno que están con nosotros, que han apartado estos minutos para poder acompañarnos y escuchar este mensaje, esta palabra que el Señor trae para su iglesia en este día. Y es un gozo, un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Así es que acompáñame a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te doy gracias, muchas gracias por este tiempo para que puedas estar con nosotros, Señor, que sea tu espíritu guiando cada palabra, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a poner atención, a tener oídos abiertos, Señor, a lo que hoy tú vas a hablar a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia obediente, diligente, que pone por obra, Señor, lo que escucha, Padre. Gracias porque tú estás aquí, porque eres tú guiando cada oración. Padre, es tu palabra, cortando, Señor, como dice tu misma palabra, Señor, que penetre, Señor, que convenza, que redarguya, Señor. Tu palabra haciendo la obra en cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Sé tú hablando y convenciendo, llevándonos a toda verdad. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar leyendo un versículo que está en Gálatas 5, 22 y 23. Dice 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un texto por demás conocido. Si tú como yo tienes ya algún tiempo caminando en las cosas de Dios, congregándote, pues has escuchado acerca del fruto del Espíritu. Hemos hecho devocionales, hemos escuchado predicaciones, les hemos enseñado a nuestros niños cantitos acerca del fruto del Espíritu. Hemos estudiado, hemos orado, hemos meditado mucho acerca de ello. Y creo firmemente que estos tiempos que estamos viviendo son muy difíciles y es necesario que entendamos que estos frutos son del Espíritu, que no brotan naturalmente de nosotros, que somos carne y esta carne a veces se impone y lo que el Señor quiere hablarnos hoy es que su Espíritu habitando en nosotros es lo que va a producir este fruto. La Biblia habla, ¿verdad? Este versículo dice que es el fruto, es uno solo, con 9 características. Y si tenemos al Espíritu de Dios, entonces es que vamos a estar produciendo estos frutos. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No sé si te has dado cuenta, pero estos tiempos que estamos viviendo son muy malos. A donde quiera que volteemos, a donde quiera que miremos, hay violencia, hay maldad, hay oscuridad, ¿sí? Cosas tristes pasando, deprimentes. Vivimos tiempos violentos, de muchísima maldad, pero también creo que son tiempos de oportunidad. Sí, por ahí dicen, ¿verdad? Que cuando la noche es más oscura es porque la luz está cerca. Entonces, son tiempos también oportunos para compartir esperanza, fe, vida, la vida de Cristo. Es tiempo propicio, oportuno para compartir la verdad a aquellos que viven en la mentira, para compartir luz a aquellos que viven en oscuridad, para tomar decisiones correctas en cuanto a nuestra fe y compartir con otros de lo mucho que el Señor nos ha dado. Tenemos libertad para hacerlo. Gracias a Dios tenemos libertad para hablar de la palabra. Hay mucha gente necesitando de una palabra de ánimo, de aliento y de fe. Entonces, estamos viviendo estos tiempos, pero es necesario, de vital importancia, creo yo, que pongamos por obra, que practiquemos y sobre todo entendamos que estos frutos del Espíritu, este fruto del Espíritu, viene a aquellos que están llenos de su Espíritu, ¿sí? Dice Efesios 5:18, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu es que vamos a poder fluir en esos frutos, en ese fruto, y va a venir a nosotros el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo es lo que impacta al mundo, lo que el mundo necesita ver en nosotros hoy, fluyendo en ese amor, en ese gozo, en esa paciencia, que brote esa paz en medio de las situaciones difíciles, que brote fe, que brote esa benignidad, ese dominio propio
El mundo necesita ver en aquellos que decimos conocer a Jesucristo. Es el carácter de Cristo en nosotros. Muy bien, vamos a ver una historia que está en Hechos 24. Hace mucho tiempo que vengo meditando en esta historia y me impacta. En Hechos 24 vemos a Pablo defendiéndose, él está preso, defendiéndose ante el gobernador llamado Félix, ¿sí? Tú puedes leer en tu casa todo el preámbulo, nada más vamos a ver algunos versículos. Te cuento la historia brevemente. Está Pablo siendo juzgado por algunas cosas que pues las personas alrededor creyeron que estaba haciendo, ¿verdad? Para acusarlo falsamente. Dice, le dijeron que era una plaga, promotor de sediciones, ¿sí? Cabecilla de la secta de los nazarenos, ¿sí? Que había profanado el templo. Eh, lo estaban juzgando por cuestiones de la ley. Ahí hubo gran violencia, hubo pleito, ¿verdad? Y cuando el gobernador Félix le da la oportunidad a Pablo de defenderse, de hablar a su favor, él no llevaba un abogado, ¿verdad? Como los demás lo tenían, pero él empieza a hablar, le empieza a hablar a Félix acerca de lo que estaba haciendo verdaderamente cuando fue capturado por esas personas. Y llegamos al versículo, él empieza a hablar de Jesucristo, ¿verdad? Pablo empieza a hablar de Jesucristo. En el versículo 22 dice, entonces Félix, 24-22 de Hechos, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no se le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Él da instrucciones, ¿verdad? Félix ahí de repente dice, ya, hasta aquí. Él sabía, dice que estaba bien informado acerca de este camino. ¿A quién le decían el camino en ese tiempo? A Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero aquí cuando dice bien informado acerca de este camino, estaba hablando de Jesús. Él sabía quién era Jesús. Él conocía eh, acerca de Jesucristo. Y vamos a lo que hoy vamos a platicar. En el versículo 24 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Wow. Aquí vemos que no llega solo Félix, llega con su esposa, que por cierto era judía. Él conocía bien acerca del camino que era Jesús y su esposa conocía acerca de quién era y lo que tenía que hacer el pueblo judío, porque era judía, ¿sí? Tú puedes investigar un poco la historia acerca de quién era Drusila y quién era Félix, de dónde venían, cuál era su trasfondo y algunos escritos dicen por ahí que Félix era un gobernador implacable, duro, injusto, eh, tenía muchísimas cosas en contra. Y Drusila conocía de Dios, conocía eh, el camino también. Y vemos aquí cómo se espantan al hablarles Pablo acerca de tres cosas, ¿sí? Les habla de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y la palabra de Dios, cuando la hablamos, siempre va a causar un efecto en quienes la escuchan, ¿sí? En este caso, Félix y Drusila se asustan, se espantan, se llenan de terror, ¿sí? Y prefieren cerrar sus oídos, no escuchar más. Tuvieron miedo, pero no tomaron la decisión correcta, no quisieron luchar contra la convicción ni contra las consecuencias del pecado, ¿sí? Félix dijo, cuando tenga oportunidad te llamaré. Y al parecer esa oportunidad no llegó porque ya después no vemos, ¿verdad? Que este camino, esta palabra haya hecho algún efecto en él ni en Drusila. Después llega otro gobernador y ya no volvemos a saber nada de Félix. Si se arrepintió, si no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la palabra de Dios expuesta por Pablo
expuso en ellos oscuridad, ¿sí? El gobernador Félix, ese hombre de importante, ¿verdad? En esa ciudad, se llenó de miedo, ¿sí? La palabra penetró en su conciencia y le acusó, pero en lugar de arrepentirse y pedir perdón, cerró sus oídos y prefirió no escuchar más, ¿sí? Es una realidad que no podemos cerrar nuestros oídos a la verdad del Evangelio y pretender que nada va a pasar. Al huir de la verdad estamos sellando nuestro destino eterno. Entonces, para muchos, para mí lo fue y a veces lo sigue siendo, la verdad del Evangelio puede ser una realidad, una verdad incómoda, ¿sí? Pero no podemos ignorarla ni dejarla pasar. Y debemos tomar decisiones acertadas, correctas y obedecer, porque obedecer trae bendición y el no hacerlo, consecuencias desastrosas para nuestra vida. Y nosotros hemos sido enviados a hablar la verdad, así como Pablo lo fue. Recuerden en Hechos 9, versículo 15, eh, ahí tenemos a Ananías, ¿verdad? Que el Señor le habla a Ananías y le da instrucciones acerca de ir a ver a Pablo. Y Ananías responde con temor también porque conocía el trasfondo y el pasado de Pablo de cómo había perseguido y matado cristianos. Y en Hechos 9:15, el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y aquí estaba Pablo, ¿verdad? Cumpliendo esta palabra, hablando de él en frente de los reyes, del gobernador Félix y de su esposa Drusila, ¿sí? Pablo le habla a Félix y a su esposa de tres cosas importantes. Y me llama la atención que una de ellas en el centro es el dominio propio. Y al principio leímos el fruto del Espíritu y sus características, y ahí vemos a la templanza, que es lo mismo que el dominio propio. Y yo me preguntaba, ¿qué hace el dominio propio, la templanza en medio de dos cosas tan diferentes, ¿no? ¿Qué hace el dominio propio? Y de repente me imaginé como ¿cómo se llaman? Un perno, esos pernos que unen dos piezas más grandes y que sirven como unión, como que enlazan para que no se suelten dos cosas, dos piezas muy importantes. Así vi el dominio propio en medio de estas dos conceptos, la justicia. La justicia, ¿qué es la justicia? La justicia requiere justicia. ¿Qué hacía Félix como gobernador? Impartir justicia, ¿sí? Dios es santo y por lo tanto demanda justicia de todos nosotros. Y los que hemos creído en Jesús ya somos justos, no por nuestra propia justicia, sino porque Él ha impartido su justicia a nuestra vida. Porque su sangre preciosa compró para nosotros esa justicia. Hoy somos justificados y somos justos porque Él compró esa justicia para nosotros, ¿sí? Es la justicia, ese primer elemento del que le habla Pablo a Félix, porque él debía ser justo. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hemos sido justificados. El justo Jesucristo pagó por nosotros que éramos injustos. Hoy somos justos porque su sangre preciosa nos cubre y nos da esa autoridad, esa posición delante del Padre, porque no ve nuestra injusticia, sino la justicia de Cristo en nosotros. Entonces ahí tenemos la justicia, ¿verdad? Que Pablo le está compartiendo a Félix y a su esposa que estaba ahí también. El dominio propio, le habla de este dominio propio. Es un fruto, una característica del fruto del Espíritu que tiene que ver con el control sobre nosotros mismos, con dominar nuestras pasiones e impulsos que nos dañan a nosotros mismos y dañan a gente a nuestro alrededor. Se trata de resistir la tentación que muchas veces se libra en nuestra mente y en nuestra carne. Eso es el dominio propio, la templanza, ¿sí? Y el mejor ejemplo, ¿verdad? Es Jesucristo en Mateo 4. Se nos dice en la palabra en Mateo 4
que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí fue tentado por el diablo. En Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Wow, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros somos tentados cuando tenemos hambre? Cuando quizás hemos hecho la firme convicción de pasar un tiempo en ayuno o de resistirnos a ciertas cosas que nos hacen daño y nos es imposible, de verdad. El fruto del Espíritu, dominio propio, nos ayuda, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos fortalece. Jesús aquí mostró ese dominio sobre el hambre que sentía, aunque Satanás lo tentó con convertir unas piedras en pan. ¿Sí? El diablo le ofreció a Jesús tres cosas: comida, seguridad y fama, gloria. Y Jesús tuvo que echar mano de ese dominio propio para rechazar con la palabra lo que el diablo le ofrecía. Se relaciona, ¿verdad?, directamente con cada uno de los frutos del dominio propio. Necesitamos el dominio propio para amar en lugar de odiar cuando nos han hecho daño, ¿sí? Necesitamos dominar ese impulso de eh, estar tristes, deprimidos, ansiosos y gozarnos, estar llenos de gozo. El dominio propio nos permite buscar la paz y seguirla, ser pacificadores como Jesús lo era, aún en medio de circunstancias que nos incitan, nos provocan a defendernos y a pelear con otros. Si el fruto del Espíritu, el dominio propio, nos ayuda a tener paciencia aún en medio de situaciones estresantes y nos ayuda a soportar la aflicción. Orábamos ayer acerca de esto, que la aflicción produce paciencia. Ayer en nuestro tiempo de oración orábamos esto, ¿verdad? Que es importante. El dominio propio nos lleva a amar a los demás, sirviéndoles y mostrar el amor y la bondad de Dios. El dominio propio nos permite ser mansos, humildes, en medio de la provocación y los deseos de argumentar en nuestra defensa y atacar aunque tengamos razón, ¿sí? Entonces, creo que en estos tiempos el dominio propio nos va a permitir ser testimonio delante de los demás, ecuánimes, ¿sí? Templados. Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Como vemos, ¿verdad? Hoy personas siendo dominadas por un pecado, porque no hay manera diferente de llamarlo, gente con mucho poder, con mucha influencia, ricos, poderosos, políticos, cayendo y siendo destruidos por tantas y tantas cosas, ¿verdad? Por no tener ese dominio en su cuerpo, en sus pasiones. Otra versión dice, ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse a uno mismo que tomar una ciudad. Entonces, se puede tener todo el poder del mundo, toda la gloria de este mundo, eh, toda la riqueza, toda la fama, pero ser dominado por un vicio, por una debilidad, como le llama el mundo, ¿verdad? Y el Señor nos dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya está. O sea, es para todo aquel, ya se nos ha dado. Dios nos ha dejado su precioso espíritu para que sea ese ayudador, ese consolador y ese maestro que necesitamos en tiempos de debilidad, de angustia, de aflicción, de tentación, ¿verdad? Necesitamos echar mano de esto, ser llenos del Espíritu, porque aquí 2 de Timoteo 1:7 nos dice que no nos dio espíritu de cobardía, y vimos en la vida de Félix cómo se llenó de terror, ¿verdad?, al escuchar a Pablo hablarle de estas tres cosas. Sin duda que Pablo conocía el trasfondo de Félix y de su esposa, sabía de dónde venían, sabía su pasado, conocía su forma de gobernar y sabía que Drusila conocía a Dios porque era judía. Les habló de esto porque conocía y sabía que les confrontaba con su pecado,
con su debilidad. Y es justo lo que hoy el Señor nos dice, ¿verdad? No huyas cuando yo te hable, no pospongas, no postergues lo que ya yo te estoy hablando. Le habló también Pablo a Félix acerca del juicio venidero. Sí, es innegable que estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, lo comentábamos al principio. La Biblia habla de cosas que podemos identificar como señales antes del fin. Es importante hablarlo. Tiene que ver con rendición de cuentas, con comparecer delante del dueño y señor de todo y de todos. Pablo le habló de esto. No sabemos qué le dijo, pero podemos ver en la palabra qué es el juicio venidero. Eh, ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero dice que hay algunas señales y podemos leerlas en Mateo también, capítulo 24, si gustas leerlo ahí, para que no nos asustemos como Félix, sino que tomemos cartas en el asunto y tomemos decisiones correctas. Estamos en el tiempo perfecto, ¿sí? Segunda de Corintios 6:2 nos dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. ¿Sabes? El miedo es una respuesta saludable ante el peligro, ante la amenaza. Lo importante es la decisión que tomemos ante un evento que nos cause temor, ¿sí? Félix se espantó, pero huyó, corrió, ¿sí? Puedo pensar que se escondió después de escuchar a Pablo hablarle de estas cosas. Proverbios 9:10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces vemos aquí que en la historia de Félix dice que tuvo temor, pero no fue un temor sano a Dios, sino un terror que le espantó y le alejó de tomar una decisión acertada. Necesitamos saber qué hacer. No importa cuánto conocemos de la palabra, sino cuánto estamos aplicando a nuestra vida, cuánto estamos caminando en la verdad. Porque sin duda que el tiempo viene donde el Señor nos va a pedir cuentas. Salmo 95, el 7 y 8 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. ¿Sí? Hoy es el día aceptable, hoy es el día en que podemos escuchar su voz. Sin duda que como creyentes, ¿verdad? Estamos constantemente expuestos a la palabra, llevando cursos, leyendo, escuchando cada domingo las predicaciones de nuestro pastor. Constantemente el Señor nos habla, de muchas maneras, dicen Hebreos. El Señor, habiendo hablado y de muchas maneras, tenemos palabra, tenemos instrucción, tenemos eh, un camino que seguir, ¿sí? Eh, Quizás el Señor nos ha estado hablando mucho acerca de alguna situación, de algún área en nuestra vida, ¿sí? Quizá hay varias áreas en nuestra vida que necesitan atención, que necesitamos poner por obra. Si Pablo le habló a Félix y a Drusila de estas tres cosas, justicia, dominio propio y el juicio venidero, no fue una casualidad. Dios sabía perfectamente que esa palabra era necesaria, que Pablo la hablara a sus vidas, ¿sí? Y necesitaban convicción y arrepentimiento. Tenemos la oportunidad, Dios nos habla constantemente, ¿sí? Y quizás estas cosas confronten nuestra comodidad, pero es necesario que escuchemos. El mundo le llama, ¿verdad? Procrastinar. Y es un hábito muy malo, que es postergar o aplazar deliberadamente tareas importantes necesarias, sustituyéndolas por actividades más irrelevantes o placenteras, a pesar de conocer sus consecuencias negativas. Sí, hay cosas que requieren atención, como nuestra salud, cosas en nuestra casa, porque si no, pues se cae el techo, como dice un proverbio, ¿verdad? Necesitamos, hay cosas que atender, relevantes, importantes. Eh, Hablar de procrastinar no es simplemente pereza, sino es un mecanismo de gestión emocional, dice por ahí las redes sociales, ¿verdad? Ante a veces evadimos tareas tediosas, difíciles o estresantes, que a veces nos implican un conflicto interno, estrés o culpa.
Eso es precisamente lo que le pasó a Félix y a su esposa. Dijeron, bueno, vete, te vamos a escuchar después. Ahorita me entró terror y no quiero saber más. Qué terrible decisión, ¿sí? Quizás no haya otro momento más oportuno que este. El Señor nos habla hoy. Tal vez no hay en nuestras vidas un rechazo evidente. Caminamos, ¿verdad? Venimos los domingos. Pero sí un retraso en responder a lo que Dios ya nos ha estado hablando desde hace mucho tiempo atrás. Algo que tenemos que empezar a hacer ya y lo hemos dejado de hacer. La palabra de Dios dice que aún saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces necesitamos poner atención, tomar decisiones acertadas con la información que ya tenemos, que ya hemos recibido. Sabemos lo suficiente como para caminar rectamente en santidad, en obediencia y en pureza. No se trata de cuánto sabemos, sino de lo que hacemos y las decisiones que tomamos con lo que ya hemos aprendido, ¿sí? Creo que son tiempos en los que el dominio propio nos lleva a tomar decisiones correctas o al desastre, ¿sí? Ya hemos visto que tiene que ver con cada uno de los frutos que ya hemos hablado. Es importante, amada iglesia, que añadamos dominio propio al conocimiento, ¿sí? Paciencia al dominio propio y piedad, como dice 2 de Pedro 1:6. Es importante que hagamos las cosas correctas en el momento correcto, ¿sí? Con la persona adecuada. Si tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas, es muy importante. Creo que como creo que se llama perno, que une dos piezas importantes para que no se suelten, para que no se descomponga un aparato o lo que sea, así el dominio propio, en este caso que nos habla de estar entre el juicio venidero y la justicia, es importante. Pareciera que no tuviera razón de estar el dominio propio entre dos cosas, como el juicio y la justicia, que su lugar está con la paz, con el gozo, con la paciencia, pero es tan importante en estos últimos tiempos entender que necesitamos dominar las pasiones de nuestra carne. Muy bien, iglesia, pues este ha sido el tema de hoy. Muchas gracias por escucharnos y oro para que sea el Señor trayendo convicción a nuestras vidas y poner por obra y ser como esas vírgenes prudentes que esperando al novio, pues la mitad de ellas se aprovisionó de aceite para esperar porque no sabía el tiempo que iba a tardar. Y esas 5 insensatas, ¿verdad? Que tomaron a la ligera y no se previnieron, no fueron precavidas. Pero que hoy nos habla el Señor acerca de llenar nuestras lámparas de aceite, de buscar la llenura de su Espíritu. Acompáñame, por favor, a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque penetra hasta lo profundo, Señor, y nos convence de juicio, de pecado y de justicia, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a tener oídos atentos, a escuchar tu palabra y a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia diligente, prudente, sensata, entendida, Señor, de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Capacítanos, Padre, con la llenura de tu Espíritu, para poder fluir en esos frutos preciosos de tu Espíritu. Ese fruto, Señor, con esas características que el mundo necesita ver para poder ver a Jesucristo en cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios. Padre, tu palabra dice que solos no podemos, te necesitamos a ti, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos a depender de tu gracia, de tu misericordia, de tu favor, para poder crecer en el conocimiento de tu voluntad, de quién eres tú y cómo quieres que te mostremos al mundo, Señor. Ayúdanos, Dios. Necesitamos, Padre, entender la importancia y no ser como Félix y Drusila, que aplazaron el tomar decisiones importantes, Señor. Precioso Espíritu Santo, llena tu iglesia, te pido hoy. Capacítanos, porque es ese Espíritu tuyo el que nos ayuda, Padre, a ser valientes y esforzados y hablar la verdad delante de quien sea, Señor. Así como Pablo hizo tu voluntad hablando ante gobernadores,
de gente aparentemente más importante, Señor. Era tu palabra la que hacía la obra, Dios. Que hoy, Padre, podamos ser esos instrumentos en tus manos, ese barro, Padre, que tú puedas moldear y tú puedas usar, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque cada vez que estamos expuestos a tu palabra, tú haces la obra, Señor. Quita todo aquello que estorbe, Señor, para poder ser esos cristianos obedientes, llenos de tu presencia y que puedan mostrarte al mundo, ser esos faros en medio de la oscuridad. Gracias, Dios. Gracias porque eres tú. Te bendecimos y te damos gracias, y toda la gloria y toda la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amada iglesia. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Les recordamos nuestras reuniones los domingos en el Hotel Oliva. Tenemos 2 reuniones, una a las 11 de la mañana y una a la 1 de la tarde. También te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales para que te enteres de todo lo que se está haciendo, todo lo que se está organizando. No te pierdas nada de todo lo que como iglesia tenemos para ti. Gracias por tus diezmos, por tus ofrendas, que ayudan, ¿verdad?, para que la iglesia sea sostenida. Muchas gracias. Dios les bendiga.